La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. El Evangelio, pues, es de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Bueno, pues este es el precioso Evangelio de hoy, del cual podemos obtener muchas enseñanzas y unas enseñanzas maravillosas. Dice: en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso. Y Jesús le deja que se acerque. Vamos a ver después en la primera lectura que la ley del Antiguo Testamento no permitía a los leprosos acercarse. Entonces Jesús, si hubiese sido inflexible con la ley que mandaba el Antiguo Testamento, no habría permitido a este leproso acercarse a él. Sin embargo, Jesús le permite acercarse. Esto es un primer tema para reflexionar, para meditar y sobre todo para gustarlo en el corazón. Que Jesús siempre te permitirá, siempre nos permitirá acercarnos a Él. Jesús no nos dice: no te acerques, quédate a distancia. Jesús nos deja acercarnos. Continúa el Evangelio que Jesús, compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Es importante no quedarnos en la cáscara del Evangelio. No quedarnos solo en que Jesús
cura a este leproso. Sí, le cura. Pero lo más importante, no es que le cura. Lo más importante es por qué le cura. Dice el Evangelio que Jesús, compadecido, le curó. Es decir, a Jesús le mueve la compasión, le mueve el amor. Porque está loco de amor por nosotros, porque nos ama con toda la fuerza divina, con todo el mismo amor con que nos ama el Padre. Lo más importante no es que Dios nos puede curar de nuestras enfermedades. Lo más importante es que Dios nos ama. Porque lo que hace al hombre feliz no es tener salud. Lo que hace al hombre feliz es vivir en una unión de amor con Dios y con los hermanos. Y entonces Jesús lo tocó y lo curó. Este detalle también es importante. No solo le cura, sino que le cura tocándolo. Es decir, expresándole amor, expresándole interés. Le cura mostrándole que le ama. Le cura con amor, que se manifiesta en ese gesto de tocarle. Cuando una persona nos pide ayuda, es importante no solo que la ayudemos, sino cómo lo hacemos. Porque a mí una persona me puede pedir ayuda, que la ayude a hacer tal trabajo, que la dedique un poco de mi tiempo para algo que necesita o para escucharla. Y yo la puedo ayudar, pero la puedo ayudar como de mala gana. La puedo ayudar como por obligación, porque tengo que hacerlo. Es mejor ayudarla que no ayudarla, pero tenemos que intentar no solo ayudar a esa persona que nos lo pide, sino ayudarla con amor, ayudarla de la mejor gana, entregarle nuestro tiempo, nuestro trabajo, el tipo de ayuda que sea, pero con amor. No solo haz las cosas, querida alma contemplativa, hazlas con amor, porque lo único que cambia el mundo es el amor. Y después Jesús le dice al leproso, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote. Porque Jesús sabía y Jesús vivía
que para que el pueblo de Israel le acogiese a él como Mesías, era fundamental que los sacerdotes le acogiesen. Porque los sacerdotes, querida alma contemplativa, son el puente entre Dios y los hombres. De manera que cuando los sacerdotes desean ayudar al pueblo por un camino, el pueblo entra por ese camino, pero si los sacerdotes no quieren entrar por un camino, pues no dejan entrar al pueblo. Esto ocurre hoy en día también. Los sacerdotes son el puente entre Dios y los hombres. Son fundamentales para que la gente conozca a Dios. Son fundamentales, somos fundamentales para que la gente conozca a Jesús. Por eso hay que orar muchísimo, con muchísimo amor y con muchísima insistencia por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes. Y tenemos que ayudarles, sobre todo con nuestra oración y también con nuestro amor. Recuerda, no critiques nunca a un sacerdote, no critiques nunca a un obispo o al papa. Son los ungidos del Señor. Ahora me quería detener un poco en la primera lectura porque es sobrecogedora. Dice así, la voy a leer entera porque es que creo que es importante. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Es una ley durísima. La manera como se trataba a los leprosos. Sin embargo, Jesús trajo una inmensa novedad y lo vamos a ver leyendo el número 1443 del Catecismo. Dice: durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido.
Entonces los pecadores estaban alejados o excluidos del pueblo de Dios. Y Jesús les acoge de nuevo. Jesús trajo una nueva manera de ver la vida y de actuar, que es acoger a los excluidos, a los leprosos, a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, acoger a los excluidos. Cuando un mundo es cristiano, si se deja de verdad tocar por Cristo, si es de verdad cristiano, es un mundo que acoge a los excluidos. Pero cuando el mundo deja de ser cristiano, el mundo genera exclusión. Puede ser otro tipo de exclusión a otras personas diferentes, pero el mundo, cuando no es cristiano, excluye, porque el único capaz de amar a todos es Jesús y los que se dejan tocar por Jesús. Nuestro mundo hoy en día habla mucho del respeto, de la igualdad, de todas esas cosas, pero es un mundo que a determinados grupos sociales les excluye, porque no es cristiano. Jesús no excluye a nadie. Ahora bien, una cosa es que no excluye a nadie y otra cosa es que bendiga el pecado. Eso no lo hace Jesús. Jesús acogía a los pecadores, pero pidiéndoles que se convirtieran. Jesús bendecía a los pecadores, pero no el pecado. No se puede bendecir el pecado. No se puede decir a los pecadores, ven y puedes seguir pecando. Ven, entra en la iglesia. Pero para formar parte plenamente de la iglesia, debes dejar el pecado. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.